Imagínate por un segundo que descubres el código fuente de la realidad. Descubres que todo esto, tu trabajo aburrido, el tráfico, este video, es solo una simulación, un holograma. Y lo mejor de todo, descubres cómo modificarlo a tu antojo. ¿Qué crees que pasaría? ¿Te darían un premio Nobel? ¿Saldrías en las portadas de todas las revistas? No. Lo más probable es que un día simplemente desaparezcas, sin dejar rastro, sin cuerpo, como si alguien hubiera presionado suprimir en el teclado del universo. Esta es la historia de Jacobo Grinberg, el hombre que intentó unir la ciencia con la brujería, el neurofisiólogo que miró fijamente al abismo y el abismo, o tal vez la CIA, o tal vez algo mucho peor, le devolvió la mirada. Hoy en Codex vamos a hablar del científico que quizás, y solo quizás, despertó de la Matrix antes que todos nosotros. Prepárate, porque lo que vas a escuchar va a hacer que te cuestiones si realmente estás sentado ahí o si solo eres una información flotando en la nada. Bloque 1. No era un hippie, era un genio. Primero, aclaremos algo importante, porque sé lo que estás pensando. Seguro, este tipo era un hippie que fumaba cosas raras y veía colores. Pues no. Bueno, tal vez veía colores, pero no por eso. Jacobo Grinberg no era ningún tonto. Era el creme de la ciencia mexicana. Doctor en neurofisiología. Fundó un laboratorio en la UNAM de primer nivel y escribió más libros de lo que tú y yo hemos leído en toda nuestra vida. Más de 50. El tipo era un genio obsesionado con una sola cosa: el cerebro. Pero Jacobo tenía un problema: la ciencia tradicional. Esa cuadrada y aburrida que te enseñan en la escuela. Se le quedaba chica. Él decía: oye, si yo te pellizco, tú sientes dolor. Pero, ¿dónde está el dolor? ¿Es electricidad? ¿Es química? Nadie sabía responderle. Así que Jacobo hizo lo que cualquier científico cuerdo haría. Se fue a buscar chamanes. Sí, así como lo oyes. Mientras sus colegas estaban midiendo a ratas en un laberinto, Jacobo se fue a la sierra a ver cómo unos brujos curaban gente con las manos. Y aquí es donde la historia se pone incómoda. Porque Jacobo no fue a burlarse de ellos, fue a estudiarlos. Y lo que vio le rompió los esquemas a él y a toda la comunidad científica, que obviamente empezaron a mirarlo como si se hubiera vuelto loco. Pero Jacobo tenía pruebas, o al menos eso creía él. Bloque 2. La bruja y el cuchillo oxidado. Hablemos de Pachita, Bárbara Guerrero. Era una señora que, según la leyenda, era poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Suena a película de bajo presupuesto, ¿verdad? Pues Jacobo se metió en su quirófano. Y digo quirófano siendo muy generoso, porque era un cuarto oscuro con un colchón viejo. Lo que Jacobo describe en sus libros es para volarle la cabeza a cualquiera. Él cuenta cómo veía a Pachita abrir pacientes con un cuchillo de cocina, sin anestesia, sin asepsia, sin nada. Sacaba órganos podridos, materializaba órganos nuevos de la nada, cerraba la herida pasando la mano y listo. El paciente se levantaba como si nada. Jacobo, que era un hombre de ciencia, un hombre que sabía que las bacterias existen y que si te abren la panza con un cuchillo sucio te mueres de infección, no podía explicarlo. Analizó los tejidos, analizó la sangre, todo era real. Ahí fue donde Jacobo dijo: vale, o estoy loco o la realidad no es lo que pensamos. Y en lugar de salir corriendo gritando, decidió crear una teoría para explicar la magia. Bloque 3. La teoría sintérgica, la látice. Atentos aquí, porque esta es la parte donde tu cerebro puede hacer cortocircuito. Jacobo desarrolló la teoría sintérgica. ¿Qué rayos es eso? Básicamente, Jacobo decía que el espacio no está vacío, que todo lo que vemos, tú, yo, tu teléfono, esa silla, es solo una decodificación. Imagina una red infinita de información, como una wifi cósmica que lo conecta todo. Él la llamó la látice. Según Grinberg, nuestro cerebro no crea la realidad, solo la recibe. Somos radios. La música, la realidad, está en el aire, y nuestro cerebro la sintoniza. Pero gente como Pachita tenía el cerebro hackeado. Ellos podían interactuar directamente con la látice, podían cambiar el código, podían decir: aquí no hay un hígado enfermo, aquí hay un hígado sano. Y la látice obedecía. ¿Le suena? Sí, es literalmente la premisa de The Matrix. Pero Jacobo lo escribió años antes que Hollywood soñara con Neo.
Jacobo estaba a punto de demostrar que la telepatía y la visión remota eran pura física cuántica. Estaba construyendo un laboratorio para poder probar que podíamos comunicarnos sin hablar. Y justo cuando estaba en la cima, justo cuando iba a publicar su gran obra, ¡puf!, desapareció. Bloque 4. La desaparición. 8 de diciembre de 1994. Jacobo Greenberg desaparece. Y aquí es donde la historia pasa de ciencia ficción a tráiler policíaco mal escrito. Su esposa, Teresa Mendoza, hablemos de ella, de Teresa Mendoza. Cuando Jacobo no llega a su fiesta de cumpleaños, la familia se preocupa. ¿Y qué dice Teresa? No se preocupen, se fue a un retiro espiritual, ya saben cómo es él. Pero pasaban los días y Jacobo no volvía. La familia presionaba y Teresa cambiaba la versión. Primero estaba en Campeche, luego en la India. Cada vez que le preguntaban, la mujer se inventaba una historia nueva. Hasta que un día, Teresa también desapareció, se esfumó. Entra en escena el comandante Clemente Padilla, un policía de la vieja escuela, de esos que ya no quedan, que se tomó el caso en serio. Este hombre empezó a investigar y se dio cuenta de que esto apestaba a kilómetros. Descubrió que Teresa no era quien decía ser. Descubrió registros de vuelos extraños a Estados Unidos. Descubrió que días antes Jacobo estaba asustado. Y justo cuando Padilla estaba a punto de descubrir la verdad, adivinen qué pasó. Lo despidieron. Sí, señores. Llegaron de arriba, le dijeron, deja de investigar eso, y lo mandaron a casa. El caso se cerró. Crimen pasional, dijeron algunos. Por favor, un hombre que amaba su trabajo, que estaba en el pico de su carrera, ¿se va a ir así sin llevarse ni sus lentes? Bloque 5. Las teorías. Entonces, ¿dónde está Jacobo Greenberg? Hay 3 teorías principales, y ninguna es bonita. Teoría 1. La CIA y el proyecto Stargate. Se sabe que la CIA estaba obsesionada con lo paranormal en la Guerra Fría. Querían espías psíquicos, y Jacobo sabía cómo entrenarlos. Se dice que Teresa podría haber sido una agente plantada. ¿Se lo llevaron a Estados Unidos para trabajar en laboratorios secretos? Hay registros de vuelo de Teresa a Colorado. Casualmente, donde hay institutos muy interesados en esos temas. ¿Coincidencia? Teoría 2. Crimen pasional. La teoría aburrida. Teresa lo mató, se deshizo del cuerpo y huyó. Es plausible, sí, pero ¿quién tiene el poder para detener una investigación policial desde las altas esferas del gobierno? Una esposa celosa no tiene ese poder. Aquí hubo mano negra. Una mano muy negra. Teoría 3. La ascensión. Esta es mi favorita, aunque suene loca. ¿Y si Jacobo lo logró? ¿Y si entendió tanto la látice, tanto el código, que simplemente trascendió? ¿Y si salió de la simulación? Dicen que cuando entienden el juego, deja de ser un personaje y te conviertes en el programador. Quizás Jacobo no está muerto, quizás está en todas partes. Han pasado décadas y todavía no hay respuestas, solo un silencio incómodo y una familia que sigue esperando. El caso de Jacobo Greenberg nos molesta porque nos da miedo. Nos da miedo pensar que tenía razón, que la realidad es frágil. Y nos da miedo pensar que hay gente poderosa que no quiere que despertemos. Se llevaron al hombre, pero no pudieron llevarse sus libros. No pudieron llevarse sus ideas. Y mientras seguimos hablando de él, Jacobo sigue aquí, hackeando nuestra realidad. Ahora dime tú, ¿crees que lo mataron por saber demasiado o crees que simplemente despertó? Déjame tu teoría en los comentarios. Quiero leer qué tan locos estamos todos. Soy Codex y recuerda, si la realidad parpadea, no te asustes, solo es un fallo en el látice.